Una plancha de cobre, ahí nos da su densidad, su coeficiente de dilatación lineal, tiene un hueco circular de 20 centímetros de diámetro. Y luego se calienta la plancha y su diámetro del hueco circular aumenta. Calcular la temperatura final. Ok, acá este fue el examen por lo que recuerdo y no es muy complicado. ¿Por qué? Planteemos, no siempre como consejo, ya se los he dicho mucho, traten de hacer su esquemita y ayuda un poco a ubicarse. Así que imagínense que yo tengo ahora mismo una plancha de cobre que tiene un hueco circular, ¿no? Ahí, pum, 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 pum. Y tiene un coeficiente de dilatación lineal de 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y este hueco tiene un diámetro inicialmente de 20 centímetros, ¿no? Ok, luego se le aplica un cambio de temperatura. ¿Por qué sabemos que se le aplica un cambio de temperatura? A ver si me deja PowerPoint. Porque el diámetro aumentó, ¿no? Entonces, aquí es donde nos sirve el diámetro del círculo, porque nosotros no sabemos qué tanto aumentó la plancha, pero si la plancha aumenta, el hueco circular va a aumentar también junto a ella, ¿sí? Entonces, el dato del área circular, o sea, del hueco que hay al medio, también nos sirve y acá vamos a tener un nuevo diámetro, un diámetro final. Ese diámetro final no lo conocemos, pero vendría a ser el diámetro inicial más la variación que hubo, ¿no? Porque si teníamos un cierto diámetro y luego me dice que aumentó en 0,2 milímetros, si se lo sumo yo ya tengo el diámetro final. Y luego calcular la temperatura final. Entonces, esto al ser una plancha es una dilatación superficial. Así que yo puedo decir superficie final igual a la superficie inicial por 1 más beta por temperatura final menos temperatura inicial. Si quieren ponerle área acá, sean libres de hacerlo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y eh, como yo no tengo los datos de la plancha, o sea, no tengo ni el largo ni el ancho, pero tengo los datos del hueco circular y como sé que el hueco aumentó junto con la plancha, pues puedo usar eso, puedo usar el área que tenía inicialmente el hueco circular y luego el área que va a tener finalmente, ¿no? Entonces, la superficie del círculo final, pues, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Acá lo voy a poner con pi por diámetro cuadrado, dividido entre 4. Y en la superficie inicial va a ser pi por diámetro inicial al cuadrado entre 4. Acá va a ser por 1 más beta por temperatura final menos temperatura inicial, tanto, tanto. ¿Cuánto va a ser el diámetro final? Pues simple, a ver, ¿qué tanto aumentó? Dice que aumentó en 0,2 milímetros. 10 milímetros son 1 centímetro, así que esto va a ser 0,02 centímetros, ¿no? Y 20 más 0,02, el diámetro final va a ser 20,02 centímetros. Acá, volviendo al ejercicio, 4 con 4 se va, pi con pi se va, y acá me va a quedar el diámetro final, este que está multiplicando, pasa a dividir. Como los dos están elevados al cuadrado, puedo elevarlo así, y me queda esto igual a 1 más beta por temperatura final menos temperatura inicial, tanto, tanto. Luego, misma dinámica de antes. ¿Por qué? Porque este 1 que está sumando puede pasar al otro lado a restar. Y este beta que está multiplicando puede pasar acá a dividir. Y acá me va a quedar pum, 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 pum. Todo esto igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, si yo de acá despejo la temperatura final, voy a tener pum, beta sobre diámetro final sobre diámetro inicial al cuadrado menos 1. Este que está restando pasa a sumar. Y ahora para no confundirnos, recordemos que como es dilatación superficial, no, en vez de ser beta, esto es lo mismo que decir 2 veces la lineal. Y ya podemos encontrarlo, así de sencillo. Acá va a ser diámetro final 20,02.
diámetro inicial 20. Esto al cuadrado menos 1 dividido entre 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que era 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, más la inicial que es, acá ponemos la temperatura inicial, era 25 grados Celsius, ¿no? Que me lo acaba de enseñar acá. Cuando tenía 20, su temperatura era 25. Más 25. ¿Cuánto sale eso? Porfa. 20,02 sobre 20 al cuadrado menos 1 sobre 2 por 1,7 por 10 a la menos 5 más 25. 83,85. 83,85. Ahí Gabriel lo confirma. Ok. Y ahí está. Bueno, esto está en un modelo de examen. No tenía mucha ciencia, ¿no? Pero no era nada más que eso. Era saber cómo plantear el problema, ¿no? Que aunque no tenga el área de la plancha, puedo usar el área del círculo. ¿Se entiende, verdad? ¿Está claro? Sí, ¿no? Ok. Pasemos al siguiente. Aún nos quedan 2 ejercicios ya así de calorimetría. Se desea tener vapor a 120 grados Celsius a partir de 0,2 kilogramos de hielo a menos 10 grados Celsius. Y para eso se quema un carbón que tiene un calor de combustión de 800 calorías sobre kilogramo. Calcular la cantidad de calor que se requiere y cuántos kilogramos de carbón se deben quemar si las pérdidas al exterior son de 25%. No sé si han hecho ya algún ejercicio como este. Normalmente con el ingeniero hacen uno de ejemplo, pero no tiene mucha ciencia tampoco, ¿sí? Puede llegar a asustar un poco lo de pérdidas al exterior, calor de combustión. Recuerden que la combustión es el acto o el proceso, ¿no?, de quema de algo. Y por eso es que es un carbón. Tenemos que quemar el carbón, ¿no? Nos dice que para quemar 1 kilogramo de carbón se necesita 800 calorías. Eso nos está diciendo. 800 calorías sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces, primero lo primero. Tenemos hielo a menos 10 grados Celsius. Acá está mi hielito. A menos 10 grados Celsius. Y quiero que llegue a 120 grados. Y obviamente al llegar a 120 grados, pues va a ser vapor. Aquí es la misma pregunta que les hice antes, solo que con algo más, ¿no? Con unos cuantos más. ¿Cuántos calores de por medio va a haber ahí? ¿Mm? 5 calores. ¿Cinco? Cinco, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es sólido, primero lo vamos a llevar hasta el límite, lo vamos a llevar hasta los 0 grados, ¿no? Eso es un calor sensible. Luego, del sólido lo vamos a convertir en líquido, pum, 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 a 0 grados igual. Pero esto, a ver un momentito que le ponga Celsius, esto ya es un calor latente. Luego, no paro ahí porque tengo que llegar hasta vapor. Así que de los 0 grados líquidos, yo voy a pasar hasta, pum, hasta los 100 grados líquidos, ¿no? Y como está variando la temperatura, pero no su estado, calor sensible. Y luego de los 100 grados líquidos voy a pasar a los 100 grados, pero vapor, ¿no? Ahí sí está habiendo un cambio de estado. Eso es un calor latente. Y por último, de los 100 grados vapor a los 120 grados vapor, calor sensible, porque solo está variando la temperatura. Y exactamente son 5, ¿sí? Y la suma de todos es ya lo necesario para que de los menos 10 grados Celsius se vaya a los 120, ¿no? Ya planteado esto, sigamos. La masa es 0,2 kilogramos, que es lo mismo que decir 200 gramos, ¿no? Luego, el carbón tiene un calor de combustión de 800 calorías. Eso lo vamos a dejar para después, ¿ya? Ahora, algo que igual, no sé si lo conocen,
¿Saben cuál es el calor específico del hielo y del vapor? Del hielo es 0.5, del vapor no me acuerdo. 0.49. 0.49. No está muy lejos. Sí, exactamente. O sea, yo me lo recuerdo en memoria, pero para asegurar. Y luego también, cuando hablamos de los calores latentes, recuerden que va a ser diferente si está pasando de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, porque uno es el calor de fusión, la fusión es de sólido a líquido, y otro es el calor de ebullición, ¿no? Que es de líquido a gaseoso. Vamos anotando. Para empezar, el calor del agua en líquido era 1, ¿no? Era 1 caloría sobre gramo grado Celsius. El calor del hielo es 0,5. Y el calor del vapor es 0,49. Ok, vamos sobre la marcha y vemos qué más necesitamos y les doy el dato, ¿ya? Primero, el calor sensible, el primer calor sensible. ¿Cuál es? El 1 es de menos 10 grados a 0. Por eso es un sensible, solo cambia la temperatura, pero no de estado. ¿Qué masa está cambiando? La masa de hielo. Entonces, el calor específico del hielo, porque se encuentra en estado de sólido, ¿no? Por la variación de la temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazo. ¿Cuál es la masa? 200 gramos. ¿Cuál es el calor del hielo? 0,5. ¿Cuál es la temperatura final a la que va a llegar el hielo en este proceso? ¿Cuál es la temperatura final? El 0. Menos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Menos 10. 0 menos menos 10. Acá Celsius con Celsius se va, gramo con gramo se va. 200 por 0,5 es 100, 100 por 10 es 1000, ¿no? ¿Correcto? Sí, yo creo que sí. Entonces, siguiente. Siguiente calor que es el calor latente 1. Cuando ya estamos en los 0 grados del hielo, pasamos al líquido, ¿sí? Acá, como es un calor latente, va a ser la masa por el calor de transformación. En este caso, ¿qué está pasando? Está pasando la fusión. Y el calor de fusión, cuando el agua sólido se convierte a líquido, es 80 calorías sobre gramo. Entonces la masa es 200 gramos por 80 calorías sobre gramo. 16.000. Sí, ¿no? 16.000, ¿no? No 1.600. ¿Me siguen? Si hay alguna que está haciendo mal por hacerlo mental, me dicen ya. Ok. El otro, el siguiente calor sensible. ¿Por qué? Porque ahora estamos pasando desde los 0 líquidos a los 100 líquidos, ¿no? Entonces, obviamente va a ser la masa el hecho de que ustedes congelen o descongelen un hielo o un poco de agua no hace que la cantidad de agua aumente. Así que sigue siendo la misma masa, solo que esta vez va a ser calor del agua en estado líquido por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la masa? Sigue siendo 200 gramos. ¿Cuál es el calor del agua en estado líquido? 1 caloría sobre gramo grado Celsius. ¿Cuál es la temperatura final? En este tramo de acá, ¿cuál es la temperatura final? 100. ¿Cuál es la inicial? 0. Este con este se va, este con este se va. 20.000, ¿no? Espero que me lo estén corroborando. 20.000. Y ahora, a este punto, ya nos encontramos acá, ¿no? Entonces, ¿qué falta? El calor de transformación de líquido a vapor. Y esto, como es la ebullición, ese calor es 540 calorías sobre gramo. Se necesitan 540 calorías para que 1 gramo de agua se convierta de líquido a vapor. ¿Sí? Entonces, calor latente 2 va a ser igual a masa por el calor de ebullición. Entonces, esto sería 200 gramos por 540. Acá ya sí, ¿no? Acá dígame cuánto sale. Aunque
8.000. 108.000. 108.000, ¿no? Ajá, exactamente. Yay. Y ya el último, ya estamos a 100 grados, que esto parece un 1000, ¿no? Pero esto es el coso de grados. Cuando estamos a 100 grados Celsius y nos falta los 20 para llegar al vapor, eso es un calor sensible. El último calor sensible. Acá, a ver, hice cualquier cosa. Acá seguimos teniendo la misma masa, pero esta vez el calor va a ser del vapor por la variación de la temperatura. La masa sigue siendo la misma. Esta vez como es vapor es 0,49. Acá ya sí que no. Acá sí, sáquenlo. La temperatura final, ¿cuánto es? 120. Y la inicial, ¿cuánto era? 100. 200 por 0,49 por 20. 4.000 por 0,49. 1960. Ok. Y bueno, el inciso A lo que me pide es la cantidad de calor, así que la cantidad de calor, el calor total va a ser la suma de todos, ¿no? Así que súmenlos, por favor. Calor sensible 1 más el calor latente 1 más el calor sensible 2 más el calor latente 2 más el calor sensible 3. ¿Cuánto sale? 1000 más 16.000 más 20.000 más 108.000 más 1960. 146.960 calorías. Entonces, ahí está el inciso A. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no? Este es el inciso A. ¿A qué se refiere el inciso B? No sé por qué pensé que este iba a entrar en una diapositiva, pero bueno, ahí vemos que va a entrar en otro, ¿no? Esto es importante, bueno, a ver si es. Ya. Me está diciendo que yo quiero que un carbón me pueda generar esa cantidad de calor, ¿no? Porque yo quiero que el agua se convierta, o sea, de hielo a vapor quemando carbón, ¿sí? Entonces, yo sé que con el carbón voy a tener que generar sí o sí 146.960 calorías. Pero me dice que como lo está quemando al aire libre, obviamente pues el calor se esparce, ¿no? Y se pierde el 25% del calor que genere el carbón. ¿A qué me refiero? Digamos que inicialmente yo tengo acá mi hielo y para que se convierta yo lo que hago es poner acá un pedrusco de carbón y lo quemo, ¿no? Entonces me está diciendo que la cantidad acá, lo que se pierde, la cantidad perdida es, ¿cuánto? El 25%, ¿no? Va a ser el 0,25 de todo el calor que genera el carbón, ¿no? O sea, si yo quemo un pedacito pequeño de carbón y genera 1000 calorías, 250 calorías se van a ir al aire y el hielo solo va a recibir 750. Eso estamos claros, ¿no? Eso estamos claros, lo entendemos, ¿sí? Entonces, si se está perdiendo el 25%, eso significa que el calor que aprovecha el hielo, pues es el 75, ¿no? Y yo sé que para que el hielo se convierta a vapor, necesito una cantidad de 146.960 calorías. Y aquí es donde les pregunto, de estos datos, calor perdido, calor aprovechado, calor generado, el valor de 146.960, ¿cuál es? ¿Cuál de esos tres es? Pregunta para ustedes, su examen.
¿Cuál de esos es? ¿No es el calor total generado por el carbón? Calor total generado. Ahí, si te fijas, si el calor total, si el carbón en sí genera 146.960, significa que de esos 146.960 va a perder 25. Y si pierde 25 ya no es la cantidad necesaria para que el hielo pase de -10 a 120. Porque ya hemos calculado que esa cantidad es lo necesario para que de -10 pase a 120. ¿Sí? ¿Lo entendés, no? Es el calor aprovechado. Porque nosotros necesitamos, Sí, 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 ya lo entendí. sí, ¿no? Necesitamos que se genere una mayor cantidad de calor para que al perder el 25% se quede exacto lo que necesitamos para que se convierta. ¿Sí? Entonces, eso es el calor aprovechado. Así que si tengo el calor aprovechado, sé que 0,75 es un número, ¿no? Puedo calcular cuánto es el calor que necesito generar. El calor generado va a ser calor aprovechado sobre 0,75. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 195.946,6667. El ingeniero acá lo que hace es sacar el 25% y sumárselo, ¿no? Creo que era algo así, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, ahora sí yo tengo el calor total generado. Aquí es donde entra el calor de combustión. ¿Por qué? Porque eso es un calor de transformación. Se está quemando el carbón, ¿no? Entonces, el calor de combustión del carbón es 800 calorías kilogramo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que para que un carbón se queme, se necesitan 800 calorías para que se queme un kilogramo. Y obviamente también pues se va a desprender esas 800 calorías, ¿no? Entonces, esto ya no lo miramos. Esta es la manera de hacerlo el ingeniero. Yo lo que hago es una regla de tres simples que ahorita se las muestro, que da lo mismo. El ingeniero lo que hace ahora es, en vez de fijarse en, en el carbón, o sea, en el agua, ahora se fija en el carbón. ¿Por qué? Porque el carbón está teniendo un calor latente, porque está pasando de sólido a evaporarse, ¿no? A quemarse, se está combustionando. Entonces, al ser un calor de combustión, se está transformando, ¿no? Está cambiando de estado. Eso significa que va a tener un calor, una masa y un calor de transformación, que es el de combustión, ¿sí? ¿Y qué tanto calor necesito que genere este cambio? Necesito que genere 195.946,6667. Necesito que el calor, al quemarse, genere esa cantidad de calor, ¿sí? ¿Me entienden, no? Ok. Y ya acá es despejar la masa, porque sería masa igual a cantidad de calor sobre el de combustión, ¿no? Sería 195.946,6667 calorías dividido entre 800 calorías sobre kilogramo. ¿Cuánto sale eso? Como aquí de no sería. ¿Cuánto sale eso? 8, 10, 2, eso. 244,93334 kilogramos. Ok, entonces se necesitan 244 kilogramos de carbón para que se genere esta cantidad de calor, ¿no? Ya. ¿Cómo lo planteaba yo? Que, ¿Cómo lo planteaba yo? Pues simple, si 800 calorías, si un kilogramo de carbón genera 800 calorías,
¿Cuántos kilogramos van a generar 195.946,6667 calorías? Nada más, ¿no? Esto es una regla de tres simple, que fíjense que va a acabar en lo mismo. Va a acabar a 195.946,6667 calorías por un kilogramo dividido entre 800 calorías. Es lo mismo, ¿no? Y acá me va a dar, porque es el mismo dato dividido entre 800, así que va a ser 244,93334, ¿no? Lo mismo. Obviamente el ingeniero es el que revisa, así que le recomiendo que lo hagan como el ingeniero, ¿no? Pero de que es lo mismo, ¿sí? Y ahí acaba el ejercicio. Nada más. ¿Se entiende? ¿Está claro? Técnicamente está bien de las dos maneras. Claro, está bien, pues por eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Una es más teórica y otra es floja. Exactamente, exactamente. Así definido, perfecto. El ejercicio está bien, ¿no? Fácil. O sea, no si está bien, ¿no? Le entienden. Eso, más ubicado. Ese. Bueno, ok. Entonces, vamos con el último de hoy. Un calorímetro. Un bloque de platino de masa 60 gramos es retirado de un horno e inmediatamente colocado en un calorímetro de cobre de masa 100 gramos y que contiene 340 gramos de agua. Uf. Calcular la temperatura del horno sabiendo que la temperatura inicial era 10 y que subió a 13. Su calor específico es 0,035 y el del cobre 0,094. Primero planteemos las situaciones que tenemos. Fíjense que el agua estaba en 10 y aumenta a 13, así que de ahí podemos descartar que hayan calores latentes, porque solo está aumentando de 10 a 13 y eso sigue siendo líquido, ¿no? Así que dibujo inicialmente. Tengo un hornito. Bueno, tengo un calorímetro, que lo voy a dibujar así, el cual tiene agua, ¿no? Y acá es el calorímetro hecho de cobre. Y me dice, la masa del calorímetro es de 100 gramos y que dentro de él tiene una cantidad de agua de 340 gramos. Y luego tengo un bloque de platino acá de 60 gramos que acaba de ser retirado de un horno, ¿no? Entonces, obvio que la temperatura inicial que va a tener el bloque va a ser la temperatura del horno, porque se acaba de sacar del horno y ¡pam! Ahí directamente, ¿no? Ok, entonces, luego, al introducir el bloque de platino en el calorímetro, acá, pum, 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 se introduce el bloque, como ya lo introduje, pero no es el mejor bloque que he dibujado. Al introducirlo, dice que el agua acaba en 13 grados, ¿no? ¿Qué significa? Que todo acaba en 13 grados. ¿Por qué? Por el equilibrio térmico. El bloque de platino acaba a 13 grados, el agua acaba a 13 grados y el calorímetro también. Normalmente se utiliza el agua en los calorímetros porque su calor específico es altísimo, ¿no? Así que no va a haber mucho cambio. Acá dice que inicialmente el calorímetro estaba a 10 y la temperatura inicial del bloque no lo conozco y es lo que tengo que averiguar, ¿no? Ok, el calor específico del platino es de 0,035. Fíjense, ¿no? Por eso les decía, los metales tienen un calor específico mucho más pequeño. El calor del cobre es de 0,094 y el calor del agua, pues ya sabemos que es 1 en el estado líquido, ¿no? Y acá digo, al haber equilibrio térmico, al haber dos cuerpos que están a diferentes temperaturas y que acaban en una en común, a 13, que lo voy a poner acá a temperatura final, yo sé que calor ganado va a ser igual a menos calor perdido. El por qué el menos es para que no haya símbolos negativos, ¿no? Porque si yo le estoy quitando calor, es obvio que es menos 100 calorías, menos 200 calorías, ¿no?
Bueno, entonces, ¿quién está ganando calor ahí? Pregunta. ¿Quién está ganando calor? ¿Nadie? El agua y el calorímetro. Eso mismo, los dos, no solo el agua, ¿no? Acá es el agua y el calorímetro. Y el que pierde, pues bueno, obviamente es el platino, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, los grados de cambio de estado de los metales, esos sí son altísimos, ¿no? A comparación del agua. Así que acá normalmente lo tomamos como que es un calor sensible. Y el agua, como está pasando de 10 a 13, pues también es un calor sensible, ¿no? Entonces, el agua, como es un calor sensible, va a ser masa del agua por calor del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua y del calorímetro, más el calor que está ganando el calorímetro, que va a ser masa del calorímetro por calor del calorímetro del cobre, ¿no? Sí, por temperatura final menos la temperatura inicial del agua más el calorímetro. ¿Y quién está perdiendo? El platino. Está perdiendo la masa del platino, calor específico del platino, por temperatura final menos la temperatura inicial del platino. Y nada más. Y nada más. Eso lo acaban de entender. ¿Qué pasaría si el agua está pasando de 10 a 120? ¿Cómo cambiaría la fórmula? Que lo vamos a hacer en la siguiente, yo creo. ¿Cómo cambiaría la fórmula? Si fuese el agua, inicialmente tiene una temperatura de 10 y al meterle el bloque de platino acaba a 120, qué sé yo, por ahí. ¿Cómo acabaría? Pero el agua igual estaría ganando calor. Claro, de que estaría ganando calor, pero esta vez habría que tomar otros factores. Habría que tomar el calor que se necesita al cambiar de estado y el calor ya cambiado de estado hasta lo otro, ¿no? Habría calor latente. Exactamente. Porque hay algunos ejercicios que tengo un calorímetro de tanta temperatura, ¿cuántos bloques de hielo necesito introducir para que cambie, ¿no? Para que llegue a tal temperatura. Y ahí ya tienen que ver que el hielo se transforme y al final acabe todo un conjunto de la temperatura. Ya lo hacemos en la siguiente clase. Voy a buscar alguno, ¿ok? Bueno, hasta acá, pues mi incógnita es la temperatura inicial del platino, porque es igual a la del horno, así que esto yo por comodidad lo voy a multiplicar ya. Menos masa del platino, calor del platino por temperatura final, menos por menos más. Y esto lo voy a mantener igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora fíjense que lo que va a hacer es pasar a restar. Bueno, está restando. A ver, un momentito, está restando. Al otro lado va a pasar a sumar, ¿no? Voy a despejar esto de acá. Voy a tener masa del platino, calor del platino, temperatura inicial del platino. Y lo de antes que tenía, lo normal, MaCa, temperatura final menos temperatura inicial del agua más el calorímetro, más masa del calorímetro, calor del calorímetro por temperatura final menos temperatura inicial del agua más el calorímetro. Y este que estaba restando pasa a sumar. Y ahora para hacerlo directo, lo que está multiplicando la temperatura inicial del platino pasa a dividir. Esto es lo malo de estos ejercicios, que son largos al escribir, ¿no? Entonces la temperatura inicial del platino, prepárense con las calculadoras, va a ser masa del agua, voy a ponerlo sin unidades, ¿ya? Sin unidades, para que me entre. 340 por el calor del agua, que es 1, por la temperatura final, que era 13, menos la inicial, que es 10, más la masa del calorímetro de cobre, que era 100, por su calor específico, que era 0,094, por temperatura final 13, menos la inicial 10, más la masa del platino, que era 60, por el calor específico del platino, que era 0,035, por la temperatura final, que es 13,
dividido entre la masa del platino, que era 60, y el calor del platino, que es 0,035. Uf, ¿cuánto sale eso? Tres minutos. Oh my God. Ta, 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 ta. 340 por 1 por 3 más 100 por 0,094 por 3 más 60 por 0,035 por 13 dividido entre 60 por 0,035. Ok, listo, ahí confirmó Diego. Y ahí está, 512,14, la temperatura inicial del horno. No es muy complicado, pero es largo, ¿no? Y con que se hayan equivocado en un número ahí, pues ya feo para andar corrigiendo, ¿no? En fin, este es el último de hoy. Así que, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Entonces, eso mismo, hacer tu tarea semanal. Así que, entonces, eso es todo conmigo por hoy. Ok, chicos, dejo de grabar.